Territorio. 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 Igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. El suelo pélvico, el embarazo, la menopausia, la salud sexual son temas que afectan directamente a nuestra calidad de vida, pero sobre los que muchas mujeres no reciben la información suficiente. La salud es un derecho, pero también un territorio donde aún existen desigualdades. Muchas veces hablamos de ella de manera general, pero la realidad es que ciertas áreas de la salud femenina han sido invisibilizadas durante décadas. Hoy nos acompaña alguien que ha hecho de la salud femenina su vocación, Sonia Vedate, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y uroginecología, osteópata, sexóloga y profesora asociada universitaria. Sonia acompaña a mujeres en todas las etapas de la vida, desde el embarazo y posparto hasta la menopausia, ayudándolas a recuperar la funcionalidad y el conocimiento de su cuerpo. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la conversación se entrelaza con conocimiento, empoderamiento y nuevas formas de mirar nuestro cuerpo. Soy Cristina Parra, agente de igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Y yo, Noelia del Pozo, y compañera de Cristina, también agente de igualdad. Quédate con nosotras que ya comienza Territorio Igualdad. Territorio. Igualdad. Igualdad. Bueno, buenas tardes, Sonia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer, de verdad, tenerte en nuestro Territorio Igualdad. Buenas y para tardes. Comenzar, queríamos, en este caso, que nos contaras un poco pues, qué significa para ti trabajar con mujeres y, en este caso, el suelo pélvico desde un enfoque integral y multidisciplinar. Bueno, antes de nada, daros las gracias por contar conmigo para esta entrevista. Me parece súper interesante poder hablar de este tema en todos los ámbitos y aquí, hablando sobre todo de mujeres y dirigiéndonos a mujeres sobre todo, es un momento súper especial para mí y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo. El trabajar con mujeres, bueno, pues yo me siento súper afortunada de poder trabajar con mujeres en todas las etapas de su vida. Ahora iremos viendo un poquito, pero el enfoque multidisciplinar, en este caso que me has preguntado, es súper importante porque no hay una patología en la que digamos, vale, pues el nombre de la patología es esta y este es el tratamiento, este es el protocolo, sino que hay un caso de una mujer concreta con sus vivencias, con su afectación de su vida concreta, un caso muy concreto en el que hay que independizar totalmente el tratamiento y el afrontamiento de ese caso para que el efecto o la efectividad de ese tratamiento sea lo mayor posible. Y el enfoque multidisciplinar también es súper importante porque debemos contar los profesionales unos con otros para unirnos en pro de beneficiar a esa mujer que tiene un problema o una disfunción que le afecta en su vida diaria y que entre todos podemos solucionar y no quedarnos en yo no puedo hacer nada, esto es lo que hay, sino contar con otra serie de profesionales que ayudándonos entre todos podemos solucionar pues muchas disfunciones o muchos problemas que sufren las mujeres a día de hoy. Pues claro, y partiendo de ahí, pues eso da lugar a que no haya tanto desconocimiento, ¿no? Porque a veces lo que nos damos cuenta es eso, que hay mucha falta de información. ¿Crees que la falta de información sobre el suelo pélvico y la salud femenina en general es también una forma de desigualdad estructural? Bueno, como en muchos ámbitos hay mucha desinformación y mucha desigualdad, efectivamente. En la mujer, sobre todo, ya no solo en las propias mujeres, que hay mucho desconocimiento de su propio cuerpo, luego ahondaremos un poquito más en eso, pero sobre todo también en el ámbito general, los distintos profesionales, incluso en el ámbito sanitario, hay mucho desconocimiento, por lo tanto, hay mucha dificultad para afrontar muchos problemas que surgen precisamente por ese desconocimiento. Ese suelo pélvico ha estado abandonado ahí durante muchos años y, bueno, directamente muchas mujeres ni siquiera saben que existe y empiezan a saber que existe cuando hay algún problema. Es una triste realidad, pero es así y lo que deberíamos tener es desde un principio, desde siempre, desde el inicio de nuestra infancia, tener ya un conocimiento previo que nos haga ser conscientes y ser partícipes de esa salud femenina y de esa salud sexual en un futuro.
que por otra parte, si en el punto en el que estamos, pues hay mujeres que llegan a conocer esa parte de su cuerpo o esa disfunción que a lo mejor ya tenían hace mucho tiempo, llegan a ser conscientes de ella cuando ya pues tienen una edad bastante avanzada y en una situación en la que ya a lo mejor el problema se ha cronificado, se ha agravado tanto que la solución es bastante más difícil. Entonces, la información es súper importante y hay una desigualdad estructural en este sentido, como me preguntabas, porque efectivamente los problemas que ha sufrido la mujer de aquí atrás y de aquí en adelante espero que sea diferente, pero sí que es verdad que se ha estudiado muchísimo menos que los problemas de los hombres. Entonces, al no haber muchos estudios, no hay una evidencia científica que avale al final un conocimiento y que en la práctica clínica al final no se apliquen esos conocimientos, puesto que no hay una base científica enfocada o dirigida más hacia la mujer, sino que muchos estudios están avalados y hay estudios durante todo, en todos los años de la evolución científica ha habido muchísimos estudios en el campo masculino y ahora es cuando nos damos cuenta nosotras de que realmente no estamos presentes en todo ese tiempo. Claro. Y claro, hay muchas cuestiones, Sonia, que quizás entran parte del tabú, ¿no? De ciertas situaciones que ha vivido la mujer a lo largo de su vida con respecto a la salud, que se han normalizado porque no había un estudio detrás y, por ejemplo, la menstruación, pues algo que tiene que doler porque eso no lo han dicho desde pequeñitas, ¿no? Efectivamente. Hay muchos tabús, muchas ideas preconcebidas, muchas historias que tenemos que salir de ahí, muchas tradiciones, a nivel cultural. Hoy lo hablaba con una paciente concretamente, que a nivel cultural siguen existiendo, muchísimos tabús y muchísimos mitos que tenemos que romper desde todos los sitios donde podamos. Entonces, eso al final lo que hace es un desconocimiento. Tenemos mucha información en nuestras manos ahora, pero es verdad que no sabemos gestionarla, no sabemos muy bien cómo valorar esa información y cómo darle salida de forma positiva, porque nos llega mucha información, pero sesgada algunas veces. Y entonces es verdad que realmente si no sabemos muy bien lo que tenemos entre manos y no sabemos muy bien cómo trabajar en lo que hemos fallado anteriormente, pues al final no podemos avanzar. Y de lo que se trata es de romper tabús, de eliminar todos esos mitos y avanzar y ver exactamente en qué punto nos encontramos y qué podemos mejorar en nuestra salud, como mujeres. Uh-huh. Sobre todo porque fisiológicamente somos distintas los hombres y las mujeres. Y como tú bien has dicho anteriormente, pues la mayoría de los estudios en salud y en otro tipo de cuestiones, pero principalmente en salud, se han hecho casi siempre tomando como muestra a los varones. ¿Tú has observado ya diferencias de cómo se aborda la salud en los hombres y mujeres en fisioterapia y, por supuesto, también en educación sexual? A ver, a lo largo de toda mi profesión, llevo más de 25 años de profesión y efectivamente se ve que realmente hay una información diferente, hay un abordaje distinto si es un hombre o una mujer, de distintas patologías. Incluso para identificar ciertas patologías, pues efectivamente siempre tendemos a identificar los síntomas que presenta el hombre y dejamos un poquito de lado los síntomas que presenta la mujer. Aún así, durante mucho tiempo podríamos decir que muchas patologías propias de las mujeres han sido invisibilizadas y realmente no ninguneadas, pero dejadas un poco a un lado y sobre todo eso, síntomas que no afectan o no son graves o no son malignos, por ejemplo, pues enfermedades o afectaciones que no son malignas se han invisibilizado de tal manera pues que simplemente con decir eso es normal o no pasa nada o sigue tu vida como puedas porque es lo que hay, ya hemos tirado para adelante con eso. Sí. Y efectivamente hay muchísimas cosas que en el hombre sí que, como se han estudiado, tengo este problema, por ejemplo, yéndonos por ejemplo a la disfunción sexual. Pues el hombre, ya desde hace un montón de tiempo saben que pueden utilizar cierta pastilla cuando hay una disfunción sexual y no tienen problema para acceder a ella. Sin embargo, la mujer, cuando llega el momento, por ejemplo, en un momento de la menopausia o en otras circunstancias de la vida, pues después de un tratamiento, por ejemplo, oncológico o algo así, hay una desinformación total de
qué se puede hacer en esos casos, si hay algún abordaje diferente. Es como ya el problema más grave, que era a lo mejor en este caso un problema oncológico, el cáncer, se ha solucionado, ya no puedes pedir más. O sea, claro, el resto pues ya aguanta con lo que pueda. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer y con una información adecuada, pues lógicamente podemos llegar a muchas mujeres y decirles que efectivamente cuanto más presentes estemos y cuanto más nos informemos unas a otras también y demos visibilidad a muchos problemas que hay, pues esa invisibilización que vemos de ciertas situaciones, pues las vamos a corregir. Yo espero que más pronto que tarde. En fisioterapia de suelo pélvico, te diría yo, quiero pensar que vamos un poquito a la cabeza, las mujeres. ¿Por qué? Aunque he dicho que, por ejemplo, en una disfunción sexual, por ejemplo, en el hombre como que ha habido una solución como más rápida, y en una mujer, pues sí hay un deseo sexual inhibido o hipoactivo, no hay una solución así radical. En suelo pélvico sí que os puedo decir que realmente las mujeres llevamos un poquito la delantera, porque el suelo pélvico masculino está un poquito abandonado en ese sentido, o todavía no se ha dado tanto a conocer. Hay suelo pélvico femenino y hay suelo pélvico masculino. Lógicamente el suelo pélvico femenino es el que, somos más especiales, digamos, en ese sentido, muchísimo más especiales, como siempre digo, y siempre, pues nos surgen muchísimos más problemas, sobre todo a raíz de los partos, la menopausia, todos los cambios hormonales, etcétera. Con lo cual va a haber mucha más atención a ese punto, y creo que en la fisioterapia de suelo pélvico estamos un poco por delante de las disfunciones de suelo pélvico en cuanto al tratamiento y a la atención de la mujer, en cuanto a diferencia de los hombres en este caso. Uh-huh. Claro, hemos hablado de diferentes derechos, ¿no?, que refería, y el primario quizás es lo que es la salud, ¿no?, el aspecto más digno quizás de cualquier persona, hombre o mujer. Uh-huh. En este caso, ¿crees que se invisibiliza la salud femenina en el aspecto de la investigación científica y en el desarrollo de los tratamientos adecuados? Sí, efectivamente, como te decía, hay muchas afecciones, por ejemplo, o muchos síndromes que se tardan muchísimos años en diagnosticar, o muchas enfermedades, como por ejemplo la endometriosis, fibromialgia, síntomas, o el líquen, esclerosis vulvar, que ocurre mucho en mujeres a raíz de la menopausia y no en mujeres, y no solo en menopausia. Hay muchos síndromes y muchas afecciones de la mujer que no se han dado o tarda muchísimo tiempo en diagnosticarse. Van pasando un poco de un profesional a otro hasta que ya alguien da con... Y todo eso es por esa invisibilización. O sea, tengo un dolor o tengo una molestia, no hay nada en las pruebas, que es lo que suele pasar, no pasa nada, ya se quitará. Deja tiempo pasar y ya se quitará. Ayer mismo tuve una paciente, por ejemplo, de un posparto, una chica joven en un primer parto, en mayo del año pasado. Desde entonces no puede mantener relaciones, por ejemplo, tiene un dolor a raíz de un desgarro que sufrió, de un parto instrumental y tal, y todo este tiempo le han dicho que eso es normal. No puede ser que alguien le diga eso es normal, te duele, no puedo aparte de que muchas mujeres ya se retraen y no cuentan en consulta esas cosas. O sea, es como, mi parto ha salido bien, mi hijo está bien, y lo demás, ya lo demás, efectivamente, ¿vale? Entonces, no, lo que tenemos que hacer es decir, no, yo tengo este problema y este problema tiene que tener una solución. Si usted no me la da, habrá otro profesional que me la pueda dar, pero el contar unos profesionales con otros y saber qué hacemos unos y otros por esa mujer, por ejemplo, en este caso, nos da la solución. Esta chica, a lo mejor ahora estamos solucionando su problema, pero he tenido muchas mujeres que después de 20 años de haber tenido ese primer hijo con esa cicatriz, toda su vida han tenido relaciones dolorosas y lo han visto como normal, porque es lo que les decía que había que ver. En normalidad, no hay ningún otro problema, las pruebas son normales y el síntoma está ahí, pero... Y en otras situaciones, pues, la endometriosis igual. Es normal el dolor de regla, es normal el dolor de regla durante muchos años, hasta que ya dicen, no es normal, es que lo que te pasa además es esto, es una afectación grave que hay que tratar, hay que atender y hay estas opciones también, no decir simplemente aguántate, que es lo que hay. Claro, sobre todo un diagnóstico, ¿no? Muchas veces lo que prima es que la mujer, en este caso, sepa cuáles son sus consecuencias dentro de su vida, tanto laboral,
de pareja, familiar, en cualquier ámbito que le está perjudicando en su vida diaria. Efectivamente, hablamos siempre de un enfoque biopsicosocial, porque no es decir, pues tengo este problema, es orgánico, hay una afectación de este tejido, sino que es que cualquier situación, aunque no haya un daño estructural como tal, hay un síntoma, un dolor, una afectación de tu vida porque no puedes con ese dolor hacer este tipo o esta actividad que hacías antes o mantener relaciones como decíamos antes, o está afectando tu vida y al final todo eso es un círculo vicioso. O sea que realmente si no salimos de ahí, al final estamos agravando el problema. Has hablado antes del tema de la endometriosis. Que, bueno, es verdad que ahora ha saltado un poco, bueno, ahora lleva unos años saltando a la palestra, pero claro, podríamos hablar de cuánto, igual, 20 años en los que se están haciendo estudios de endometriosis, viendo un poco las causas y las consecuencias. Unido a eso, pues a veces cuando hablamos en feminismo usamos mucho la expresión de lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces es verdad que España dio un paso más con respecto a las políticas públicas cuando se convirtió en pionera al regular la baja laboral por menstruación dolorosa incapacitante, que sabemos que está vigente desde el 2023. Esta fue una medida que, bueno, pues que tuvo muchas defensoras, pero también muchos detractores, ¿no? Pensando que, hombre, y nosotras sabemos, todas, conocemos a alguien, si no lo hemos sufrido nosotras mismas, cómo la regla puede incapacitar realmente la vida diaria de una mujer, ¿no? Desde tu experiencia, Sonia, como profesional en el ámbito de la salud y como fisioterapeuta, ¿cómo valoras esta medida? ¿Y qué impacto crees que puede tener en la vida de las mujeres, incluso en la igualdad laboral? A ver, yo valoro esa medida como positiva. Efectivamente, cuando una regla es dolorosa e incapacitante, yo tengo pacientes que directamente ni con medicación, o sea, tienen que acudir incluso al servicio de urgencias, no poderse levantar, o sea, una limitación, una incapacidad importante para su vida diaria y lógicamente, para su trabajo, para el desarrollo de su trabajo. Entonces, veo una medida bastante positiva en ese sentido, el tener eso en cuenta y el visibilizarlo. Y también dar a conocer que no es normal tampoco que ocurra, con lo cual que a la persona que le pase, a la mujer que le pase también, que consulte y que averigüe exactamente qué es lo que está pasando, que algunas veces, bueno, pues hay dismenorreas, que son reglas dolorosas por esa endometriosis o por otro tipo de síntomas, que por un lado se pueden solucionar, pero por otro lado, si no se pueden solucionar y en esos días no se puede ir a trabajar, pues veo que es algo positivo y que en la igualdad, por lo menos, es que no somos iguales y los hombres efectivamente pues no tienen esas reglas mensualmente. Que no a todas nos duele la regla ni tenemos esa incapacidad, efectivamente, pero sí hay mujeres que la tienen. Entonces es de ley que se les trate pues para que y se les atienda en esa situación laboral de incapacidad para que puedan estar pues esos días por lo menos sin tener que desarrollar esa actividad, efectivamente. Pues Sonia, nosotras desde Territorio Igualdad pues queremos hablar un poco de todas las etapas de la vida, ¿no? De la vida de la mujer. Creemos que a lo mejor hay muchas mujeres que durante el embarazo están muy acompañadas, ¿no? Y hay un seguimiento más continuado de todo el proceso, pero a lo mejor cuando llegamos al momento de la menopausia hay muchas mujeres que sienten que ese acompañamiento desaparece. ¿Crees que la menopausia ha estado olvidada o está olvidada dentro del sistema sanitario? A ver, pues totalmente. La menopausia, pero ya os diría yo también que el posparto está también muy olvidado. Durante el embarazo, como bien has dicho, a la mujer se le hace un seguimiento muy exhaustivo y en cuanto damos a luz casi, y eso me lo dicen en consulta a diario. Una vez que ya la cicatriz está curada, tanto si es una cesárea, un parto vaginal, etcétera, la cicatriz está curada, todo más o menos está en su sitio, entre comillas, ya está. Y ya está, no, porque es que a raíz del parto surgen muchísimos problemas, ¿vale? Entonces, y pueden surgir en esa primera semana, o pueden surgir a los 2 meses, pero debería haber un acompañamiento posparto, porque de hecho eso, a nivel de suelo pélvico, muchísimos problemas que se desarrollan a lo largo de la vida vienen de eso, de un primer parto, de un segundo parto, de un problema que hubo en su día, y a raíz de la menopausia esos problemas incluso se agravan.
te estoy hablando de eso, de partos hace un montón de años y ahora con la menopausia de repente empiezas a dar problemas una cicatriz de hace 1000 años, como, no 1000 años, pero 15 o 20, ¿vale? En la menopausia ya de por sí, con todos esos cambios hormonales que sufrimos las mujeres, deberíamos tener un acompañamiento y también una visibilización y una educación también en ese aspecto, porque muchas mujeres llegan, pues de la misma manera que muchas chicas llegan a la menarquia, a su primera regla, sin tener conocimiento, que tampoco debería estar pasándonos a estas alturas, pues de la misma forma llegan muchas mujeres a la menopausia, alguna menopausia más precoz y otra pues más tardía, pero sin saber muy bien cómo afrontarla, qué puede hacer para mejorar sus síntomas, si sus síntomas son son normales o son más acentuados de la cuenta. Entonces sí que debería haber opino que sí, tanto en el posparto como en mujeres en menopausia deberíamos tener ese acompañamiento y esas revisiones más habituales, por lo menos tener ese refuerzo un poco o esos consejos de profesionales que nos ayuden. Claro, es que no es solo una cuestión sanitaria, sino también es una cuestión social, porque tanto en la menopausia como en la posmenopausia los cambios hormonales afectan pues tanto a la sexualidad como al suelo pélvico, tú lo has dicho antes, ¿no? Pero ¿cómo podemos hablar de ello para normalizarlo y romper tabú? Incluso para desmitificar y centrarnos en cosas que son las correctas. Antes hablábamos aquí precisamente con las compañeras, ¿no? Cómo nos llena incluso la publicidad, y ahí podríamos hablar un poco también de esa publicidad siempre dirigida a las mujeres, de que tenemos que tomar mucho magnesio y tenemos que tomar mucho calcio y tenemos que tomar mucho colágeno, porque parece que eso es lo que nos va a salvar de una menopausia horrible. Y la mitad de esas cosas no funcionan. Bueno, lo que hay que ver precisamente en qué situación está esa mujer en perimenopausia y ver exactamente si realmente hay algunas carencias. Sí que es verdad que hay estudios en los que se demuestra que carencias, por ejemplo, de vitamina D o de vitamina K, hay algunas que si entramos en menopausia con esas carencias más o menos o con un estado proinflamatorio en nuestro cuerpo, un síndrome inflamatorio de bajo grado, que se llama también. Si entramos en menopausia en esta situación, sí que probablemente los síntomas sean más graves. Entonces sí que hay estudios en ese aspecto, pero claro, no se trata de generalizar y todo el mundo se tiene que tomar esto, todo el mundo se tiene que tomar lo otro. O sea, es que precisamente a lo mejor la persona que se lo está tomando no lo necesita, ¿vale? Entonces yo creo que lo importante también es, pues mira, lo que estamos haciendo aquí ahora, hablar en un podcast sobre este tema, hacer talleres divulgativos, actualizarse, formarse entre unos profesionales y otros, hablarlo todo lo que se pueda, entre grupos de mujeres también, que por ejemplo en los talleres también se habla mucho de ciertas cosas que de repente, pues ese tabú, hablando entre varias mujeres, se rompe de repente, y a partir de ahí, pues podemos hablar de otra cosa, pero esa información válida, que llegue y que sea fiable y que sea válida, efectivamente, como bien digo, es súper importante para romper todos esos tabús y para que, por ejemplo, pues en el caso de que haya que hacer un enfoque concreto en la menopausia de una mujer, pues sea ese enfoque concreto, igual que cuando hay una disfunción, no vale para todas lo mismo. Hay que ver tu situación, qué síntomas tienes, si es que no los tienes a lo mejor, o a lo mejor igual simplemente es a lo mejor recomendar pues, una pauta de ejercicios, algo así, una vida más activa, evitar el sedentarismo y esos síntomas de repente disminuyen y no hace falta tampoco a lo mejor tomar un montón de suplementos. Entonces cada caso hay que individualizar tanto, ya os digo, en distintas edades y en distintas situaciones de la mujer hay que independizar toda la actuación sobre ella. Pues parece mentira que estemos un poco en la era de la información, ¿no? Que parece que todo está más accesible a todas las edades que nombrábamos ante muchas niñas, ¿no? Que quizás llegan a su primera menstruación y se sienten en indefensión porque no saben qué les está ocurriendo. A día de hoy puede parecer mentira, pero hay muchas veces que nuestro enfoque feminista en muchas áreas nos dice que no,
que desde la sociedad o desde ciertas instituciones vemos determinadas reticencias a la hora de ese acceso a una información que hablaba, una información útil, una información que realmente nos dé un tratamiento adecuado de tanto la salud sexual como reproductiva. Y ahí es donde quizás vemos que nos cuestionamos qué papel está haciendo la sociedad, ¿no? Y los profesionales, en tu caso. Efectivamente, lo sé por muchos compañeros también que se dedican más a la educación sexual pues en institutos y tal. Sé que hay mucha reticencia en algunos casos y que muchas veces cuesta hacer llegar esa información, porque hay, pues no sé si hay pues eso, ideas preconcebidas sobre una información que realmente ni siquiera se sabe qué información se va a dar, pero es que la educación sexual está para eso. Los sexólogos nos formamos también para eso, para hacer llegar esa educación sexual según las edades en las distintas etapas de los chicos y las chicas. El otro día, por ejemplo, tengo la suerte, lo que os decía antes, me siento súper afortunada porque trato mujeres de todas las edades, incluso ahora, no como hace unos años, ahora chicas de 17, 18 años que estaban empezando a tener problemas y gracias a Dios está llegando la información de que pueden solucionar esos problemas ahora. Eso es positivo. Porque efectivamente antes llegaban mujeres ya de 35, 40 años con un problema. Os hablo, por ejemplo, un caso concreto o una patología concreta, que es el vaginismo. Ese vaginismo, por ejemplo, esa información o ese conocimiento que se tenía hasta hace poquísimos años era que el tratamiento únicamente era a través de tratamiento psicológico, ¿vale? Os digo que yo no hace mucho he tenido que no pelearme, pero explicar a los distintos profesionales que el tratamiento, la terapia física es súper importante y da un cambio radical en ese tipo en esa patología, en esas mujeres. Y ahora ya sí que se está viendo, pero efectivamente si no hay esa información, pues los profesionales van a los estudios que hay, a los informes, a los libros, y vemos que el tratamiento es ese y eso es lo que hay que hacer. Pues es exactamente igual con la educación. Si no conseguimos hacer llegar esa educación igualitaria y esa educación de calidad en el aspecto también, no solamente en otros aspectos, sino también en la salud sexual y reproductiva, mal vamos. Exacto, si no lo conseguimos. Tenemos que hacer de la mejor manera posible, pero hacer llegar esa información válida a los chicos y chicas, que si os digo que lo que os decía antes, que tengo chicas muy jóvenes, están muy perdidos, ¿eh? O sea, me preguntan cosas que yo pensaba que no me las iban a preguntar. Claro. Sobre todo porque si vamos a los profesionales, que de ahí, por eso que decías tú que había que tener una mirada más igualitaria, que holística también, pero más igualitaria, porque si hemos empezado diciendo que la mayoría de estudios y ensayos están hechos con varones, pues lógicamente pues por eso han pasado tan invisibilizadas pues todas estas patologías a las que tú le estás dando nombre que son de mujeres, ¿no? Y enganchando un poco con todo lo que tú estabas hablando de la educación social, la educación sexual y todo lo que va unido a tu profesión ya como sexóloga, no solo como fisioterapeuta, es cierto que ha pasado lo mismo, ¿no? La sexualidad se ha tratado y se ha arrastrado desde toda la vida desde un punto de vista masculino. Y la mirada de la sexualidad siempre ha estado construida desde el deseo masculino, dejando, por supuesto, el placer de las mujeres en un segundo plano, si es que tenía plano, ¿no? Porque incluso tú ya has contado algún caso de alguna mujer que han dicho, bueno, pues ¿qué más quiero? Si mi hijo ha nacido bien y sano, pues lo demás pues es totalmente secundario. Entonces, ¿tú crees que esta visión, creo que ya nos lo has contestado, ¿no? Pero ¿cómo crees que esta visión sigue influyendo a día de hoy en cómo viven las mujeres la sexualidad? Bueno, no hemos hablado, por ejemplo, del autoconocimiento, y ahí es muy importante el que las mujeres, si no tienen un autoconocimiento de su propio cuerpo, no conocen tampoco su propio placer, es muy difícil que también vivan una sexualidad sana consigo misma o con una pareja, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que de aquí, bueno, históricamente, el placer femenino, pues bueno, es que casi que no existía, ¿vale? De hecho, podemos hablar de que el clítoris, la anatomía del clítoris se ha descubierto en 1998 aproximadamente, o sea que... Y el clítoris es un órgano exclusivamente que provoca placer femenino, no tiene ninguna otra función. En el hombre, por ejemplo, pues el pene tiene la función también de excretar orina, aparte de... Pero en la mujer existe, de hecho, y sin embargo, bueno, pues todo eso, sí, estamos hablando de 1998, que es que
no está visible. Claro, 30 Entonces, claro, de aquí para atrás, pues como que el que si la mujer tuviera ese placer en las relaciones sexuales, bueno, pues era secundario, ¿no? Entre comillas. Y ahora, bueno, pues sigo estando un poco ahí, porque yo veo mucha falta de autoconocimiento, muchas mujeres que nunca se han explorado, nunca se han tocado, nunca les da hasta como cosas, como, ¿sabes? Y entonces no puede ser que nos dé a nosotros cosas de tocar nuestro propio cuerpo. No podemos tampoco darle el poder, entre comillas, bueno, o el poder a la otra persona de que nos provoque placer, porque si ni siquiera nosotras mismas nos conocemos. Entonces necesitamos nosotras mismas, primero, hacer un ejercicio de autoconocimiento y de eso, de tenernos a nosotros en el número uno, de ponernos a nosotros en el centro, y a partir de ahí todo lo demás. Pero claro, nuestro deseo, nuestro placer debe estar por encima de todo lo demás, dentro y de forma igualitaria a la visión del hombre, o sea, el hombre y la mujer en una relación, ¿vale? Eso. Claro, sobre todo mirándolo desde un punto de vista igualitario, porque al final no podemos dejar de entender que la salud sexual va muy relacionada con la salud reproductiva, pero también con la parte emocional y física de la mujer. No nos podemos desvincular, porque muchas veces parece que tratamos ese área como, bueno, pues vulgarmente, es de voy a echar el rato y ya está, pero no solamente nos podemos quedar ahí. Entonces, si la mujer es, como bien dice, es su foco, es su autoconcepto como cuerpo y como mente, como emoción, al final también tiene que cuidarse a sí misma en todos sus planes. Efectivamente. El autocuidado, el autoconocimiento y el autocuidado es primordial. Entonces tenemos que valorarnos nosotras y no estar solo sacándonos defectos, que también tenemos un poco sobre todo ahora, esa mirada un poco súper crítica con nosotras mismas en muchas situaciones. Más ahora con todas las redes y tal, a las chicas también, que ahora están en una situación en la que parece que todo es poco, que tienen que estar súper perfectas, y eso al final redunda es perjudicial para nosotras, porque es que al final nos estamos exigiendo un montón y ni siquiera nos estamos fijando en lo que realmente nos importa o en cuidarnos a nosotras mismas y en priorizarnos. Y en lo que realmente nos gusta, que muchas veces en nuestros gustos, efectivamente. Exacto. Pero por eso te comentaba, yo no sé lo que me gusta, yo no puedo tampoco explicarle a mi pareja, a otra persona. Lo que quiero. Entonces, si tiene que haber una comunicación también. Otro día podríamos hablar de pareja, pero una comunicación de pareja es súper importante también en estos aspectos. Y igual, esa comunicación en muchísimas, sobre todo también en la gente joven, es obvia. Es como comunicación de qué y emociones de qué. Entonces, yo creo que estamos ahí en un punto que hay que trabajar bastante. Bueno, Sonia, pues estamos llegando al final de esta entrevista y de todas las cosas tan interesantes que nos estás contando en este ratito de charla, pero nos gustaría quedarnos a lo mejor con alguna idea clave. Por tanto, si tú miras tu experiencia con tantas mujeres que pasan por tu consulta, ¿qué es lo más importante que crees que todavía no sabemos sobre nuestro propio cuerpo? ¿Y qué crees que debería cambiar como de forma urgente? Pues de forma urgente es lo que, hilando con la respuesta anterior, de forma urgente es mirarnos con una mirada más amable a nosotras mismas y explorar y conocer nuestro cuerpo a fondo, que hasta ahora creo que ha estado en un segundo plano. Casi que te había respondido un poco anteriormente, sí. Pero sobre todo creo que nos falta eso, mirarnos al espejo de forma cariñosa, de forma amable y ver nuestro cuerpo como único y efectivamente, pues eso, conocernos a nosotras mismas en toda nuestra profundidad, para que así nos valoremos y seamos capaces de dar lo mejor de nosotras. Bueno, Sonia, con mucha pena llegamos al final de nuestro podcast y tenemos una sección fija que queremos hacerte una serie de preguntas. Se llama Termómetro Feminista y en estas preguntas te vamos a invitar a reflexionar sobre unas cuestiones que, bueno, a todas nos afectan. La primera pregunta está orientada a los micromachismos, ¿vale? ¿Nos puedes decir o describir alguna situación en la que hayas vivido algún micromachismo? Más bien últimamente, siempre decimos últimamente, porque como los micromachismos nos acompañan casi todos los días de nuestra vida, pues algo quizás reciente. haya que decir el último.
El último, no sé. Es que, a ver, no recuerdo yo ahora. No recuerdo. Es que la verdad que yo voy por una senda que es bastante, bastante limpia, que digamos. Ay, no te puedo decir ahora, fíjate, no se me ocurre. Bueno, vamos a ir haciéndote otras si A ver quieres si y me así ocurre. vas un Sí, poco... pero ahí me has pillado porque no recuerdo yo ahora nada reciente, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerte otra que quizás sea mucho más sencilla. Cuando una mujer dice no, ¿qué crees que significa ese no? Pues cuando dice no, es dependiendo de la situación, pero cuando dice no, es que no. No tiene mucha más interpretación, vaya. Dependiendo de la situación en la que esté, es que no a esa situación. Y ya está. Muy bien. No se encuentra a gusto y no quiere continuar en esa situación. Ya está. Sí, sí. Vale, y por último, si tuvieras que hacer un regalo feminista, ¿qué regalarías? Un taller de suelo pélvico. Muy bien. Porque creo que eso al final consigue empoderarnos en muchos talleres que he hecho hasta ahora con muchas mujeres, incluso en ámbito rural y tal, con muchas mujeres de muchas edades. Ese empoderamiento que da el conocimiento y el saber de nuestro cuerpo creo que es algo que nos va a beneficiar, nos beneficia en un futuro y nos beneficia para relacionarnos con el resto de la sociedad. Sobre todo eso, empoderamiento, ¿no? Un empoderamiento a nivel... requiere mucha empoderamiento seguridad. de la mujer partiendo de eso, del centro nuestro, de nosotras mismas. Uh-huh. Qué bien, qué interesante. Bueno, pues ya te decimos que estás aprobada. Vale. Que has Sí, superado sí. nuestro termómetro. Estupendo. Y ya por último, para terminar esta parte, si tuviéramos que imaginarnos un verdadero territorio de igualdad en la salud de las mujeres, ¿cómo sería y qué tendría que cambiar para hacerlo posible? Pues realmente, haciendo como un resumen más o menos de todo lo que hemos dicho, que creo que falta, pues sobre todo primeramente, el garantizar esa información, ese acceso a esa información veraz, a esa información actualizada, a esa información accesible para todos y que sea válida, ¿vale? Las campañas de salud pública que acompañen en distintas edades a las mujeres en todas las situaciones en las que sea necesario y no tengan que estar dando vueltas a un lado y a otro sin saber muy bien dónde dirigirse, o sea, ese asesoramiento o ese acompañamiento en todas nuestras etapas, que nos pueden surgir muchísimas dudas y simplemente con que haya algún sitio donde tengamos ese acompañamiento es súper importante. Hablando de la educación sexual, pues esa educación sexual integral también instaurada en todos los ámbitos y esa igualdad entre todos en distintos aspectos, junto con eliminar toda la desinformación y todos los tabús y los mitos que hay y que nos hacen daño y que a raíz de ahí nos limita o nos frena nuestro avance, ¿vale? Entonces, sobre todo, en pro de ese empoderamiento y esa autonomía como mujeres y ese empoderamiento, como decía, de conseguir el encontrarnos a nosotras mismas y valorarnos como debemos. Pues la verdad es que ha sido un placer, Sonia, tenerte aquí en este territorio igualdad. El placer ha sido mío. La verdad es Muchísimas que, bueno, pues como tú dijiste, pues es verdad que eres una afortunada de trabajar con todas las mujeres en diferentes etapas de la vida. Uh-huh. También son afortunadas o somos afortunadas las mujeres de tener a profesionales como tú, de tener a profesionales que han incluido la perspectiva de género en su trabajo, en este caso en el de la fisioterapia, y luego pues que hagas esa investigación, ese trabajo también como sexóloga. Nos has hablado de lo importante que es tener un enfoque biopsicosocial uh-huh. en todo lo que respecta a las patologías de las mujeres y que algunas veces han estado ninguneadas uh-huh. y que además se han trabajado solo desde un enfoque biológico y no era solamente esa la situación. Uh-huh. Nos parece muy interesante, lo has dicho muchas veces, ahora hace un minuto lo has vuelto a decir, cómo es importante trabajar con las mujeres en esa información en todas las etapas de su vida. Parece que las mujeres nacemos para parir y una vez que lo hemos hecho, pues ya se nos borra también
del sistema sanitario con respecto a todo lo que tiene que ver en ese ámbito, y sería muy importante el antes y, por supuesto, el después. Entonces, pues nada, nos quedamos con la parte que nos has dicho de que nos miremos de forma amable, de forma cariñosa y con esos autocuidados que son tan importantes en todas las etapas de la vida. Muchísimas gracias, Sonia, gracias por estar con nosotras en este Territorio de Igualdad. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Camina, defiende, disfruta, crea y cuida tu territorio igualdad. Este es tu territorio igualdad. Territorio, Territorio, igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.